Bien, buenos días para todos. Buen día, profe. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien. Perfecto. Creo que soy la única. De momento sí, me parece. Ay, qué mala calidad tiene. Bueno, esperemos que se vayan sumando compañeros. Y bueno, y en la medida que se vayan sumando, vamos a comenzar. Si tienes por ahí, Camila, algunas preguntas sobre el cuadernillo, porque hoy vamos a trabajar específicamente sobre el cuadernillo. Bueno, yo por ahora no tengo ninguna duda. Lo estuve Bien. revisando, estuve haciendo el mapa. Pero Perfecto. sí hay un compañero que creo que no va a poder asistir a la clase, que preguntó si podíamos preguntar. Déjame ver. Perfecto. Recuerden que esta clase, como siempre, va a quedar grabada para que después aquellos compañeros que no pudieron acceder tengan de forma asincrónica la posibilidad de seguir esta clase. Preguntó si era obligatorio plantar algo para una de las partes de agricultura. Bien, sí, es parte de la tarea, ¿verdad? Es decir, está integrado a la tarea. No tiene por qué ser algo, a ver, no les voy a mandar a hacer una quinta, sino en un pequeño espacio, ¿sí? Generar esa posibilidad de observación, ¿sí? De todo lo que es el proceso de la técnica agrícola. Bien. Tasi preguntó eso, si era obligatorio, porque se ve que no Bien. ha tenido tiempo, porque más o menos en 15 días dice que no le iba a germinar muy bien, no recuerdo bien, no entendí muy Bueno, bien. pero perfecto. Aprovechamos para de alguna manera plantear esta cuestión de que si bien tenemos una tarea a nivel organizativo que tiene una fecha de vencimiento, no quiere decir que nos ajustemos estrictamente, por ejemplo, en ese caso, a esa fecha, ¿me explicó? Sí. Nosotros ahora estamos trabajando el periodo lítico, el arcaico y el formativo, y seguramente vamos a extendernos en ese plazo. Eso quiere decir entonces que vamos a ampliar un poquito más siempre el calendario, más allá de que a nivel organizativo, insisto, para mí es tengo que marcar una fecha, porque la aplicación de alguna manera lo regula. Pero más allá de eso, soy consciente de que en esta etapa tenemos que trabajar desde una flexibilidad necesaria, ¿verdad?, para las actividades. Ahí se están sumando compañeras. ¿Todos se escuchan? Sí, yo por lo menos sí. Ahí me están haciendo con los deditos que están escuchando. Bienvenidos, buenos días para todos. Espero que se encuentren todos bien. Bienvenidos a este canal de Prehistoria Americana que estamos iniciando en esta segunda jornada. Mientras se van uniendo, aprovecho la oportunidad para, de alguna manera, pedirles que silencien los micrófonos, que pongan en sus perfiles el nombre y el apellido, si es posible. Lo mismo si lo pueden hacer en el Classroom, ya que tengo que empezar a pasar las notas, ¿verdad?, para la libreta. Y bueno, y necesito tener bien los datos de cada uno, a los efectos de no cometer errores en ese proceso tan importante en este momento de la virtualidad, que es la parte administrativa, ¿sí? De alguna manera, entonces, también aprovecho para ir planteando la fundamentación pedagógica de lo que son estas actividades. Es decir, nosotros estamos trabajando de forma sincrónica y asincrónica con un librillo que fue creado por mí,
¿sí? Editado a partir de la lectura de Osvaldo Silva, y ese librillo nos va a permitir trabajar entonces desde la línea del pensamiento de ese autor. Y es un librillo que nos va a permitir, como lo decía recién, sincrónica y asincrónica, es decir, nosotros vamos a tener este tipo de encuentros virtuales, estos vivos para sacarnos dudas, para ampliar conocimientos, pero además ustedes pueden operar sobre el cuadernillo, irlo completando hasta el plazo de entrega. Nosotros, desde el punto de vista historiográfico, el camino que hemos optado tomar en este momento, lo fundamentamos a partir de la lectura de Krieger. ¿Se acuerdan que era quien planteaba una secuencia evolutiva zigzagueante? Entonces siempre nos tenemos que posicionar desde esa línea, ¿sí? Pensar una prehistoria e historia de América no lineal, ¿sí? No progresiva y continua, sino pensarlo desde una secuencia evolutiva zigzagueante, ¿sí? Y a partir de allí, ustedes también en su lectura están realizando la definición de cinco etapas que son marcadas por Willey y Phillips, que hacen referencia al lítico, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. En este momento nosotros, y sobre todo en la clase de hoy, vamos a trabajar puntualmente sobre el periodo lítico y el arcaico, y estamos proyectando todo el trabajo de lo que va a ser el periodo formativo, ¿sí? Voy a abrir 5 minutos de consultas, de preguntas. Si alguno tiene que hacer preguntas, es el momento. Así que bueno, 5 minutos de preguntas y después ya empezamos. Ya tenemos 11 integrantes en esta clase. Y bueno, después ya empezamos con lo que tiene que ver con la clase de hoy. Pregunta, gente. Buen día para todos. Ahora los estoy viendo a todos. Recuerden aquí en las pantallas poner su nombre y su apellido, para mí es muy importante, ¿sí? Acá tengo una persona que no reconozco, que tiene seguramente un nick. Ahí está, Lucía ya lo ajustó, perfecto. Muy bien, ¿todos me están escuchando bien? Sí. Impecable. Todos han estudiado y mirado el librillo. Estamos, bienvenido Brian, estamos en unos minutos para hacer preguntas sobre el librillo. Siempre recuerden silenciar sus micrófonos en el caso de que no quieran participar, a los efectos de no escuchar el sonido ambiente de sus hogares. Natalie, ¿quieres hacer alguna pregunta? Gary, Rijo, preguntas. Agustín Martínez, María Gloria, Graciela, bienvenida Graciela. Está mejor tu hermano, me alegro. Gracias. Camila Becerra, bienvenida. Lucía Álvarez, Matías Caballero. Bueno, todos bienvenidos. Dado que no se evidencian preguntas, a ver, ahí está ingresando justo una. Brian dice que no puede escuchar. Si a alguien más le pasa, ¿todos están escuchando? Sí. Voy a subir yo un poquito el volumen por las dudas. ¿Me escuchan? Yo escucho bien. Perfecto. Pueden participar ahí en el chat, que Brian Curvelo en este momento tiene algunas dificultades en el sonido. Bueno, vamos a trabajar entonces siempre, chiquilines, pensando en el cuadernillo y en la serie de trabajos que tenemos propuestos
para el mes de abril, ¿verdad? Es decir, tomamos un bloque del trabajo y lo vamos a pensar entonces en ese sentido, como lo han visto, de una forma creativa, de una forma proactiva, ¿sí? Son tareas que requieren de la reflexión, que requieren de una lectura profunda, pero que requieren ir a cosas muy puntuales, ¿sí? Que nos van a servir para todo el curso. Entonces, yo lo que hago en este cuadernillo es poner foco en las cosas que realmente considero importantes para que ustedes aprendan, para que ustedes trabajen y les sirva entonces para todo el curso. ¿Sí? Voy a compartir entonces la presentación para hoy. Ya está cargando la presentación. La presentación tiene como un título, de alguna manera que ustedes ya conocen, En busca de la huella del hombre americano, es decir, seguimos desde ese planteo que hicimos originalmente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ampliar un poco la mirada desde el punto de vista de las investigaciones y actualizarnos, ¿verdad? Es decir, yo estuve observando lo que fueron las grandes producciones que hicieron respecto a la forma que eligieron para explicar el poblamiento de América, ¿sí? Todos lograron con muy buenos resultados posibles interpretaciones a esas teorías sobre el poblamiento de América, y bueno, lo que vamos a hacer hoy es, pensando en el librillo, insisto, pensando en los conceptos clave, en los grandes ejes, ¿sí? Bueno, ampliar un poco nuestra mirada. Entonces, la clase de hoy, este MIT, se llama Siguiendo la huella, la secuencia americana. Desde esta línea, entonces, lo que nosotros proponemos es trabajar sobre dos grandes conceptos, que tienen que ver con poder investigar las huellas que ha dejado ese primer poblador de América y las diferentes categorías que se manejan dentro de esa línea de investigación. Nosotros estamos trabajando, insisto, desde lo que es el periodo lítico y el arcaico. Es decir, cuando nosotros hablamos del periodo lítico, estamos haciendo referencia a una etapa en la evolución cultural americana inicial, ¿sí? Que está pensada en líneas temporales tempranas o tardías, porque eso depende del posicionamiento teórico que uno tome al respecto, ¿sí? Pero se podría llegar a presumir que hace unos 40.000 años atrás el hombre puso pie en tierras americanas, y que bueno, aparentemente desde esos tiempos estamos hablando entonces del poblamiento americano. En esta línea de trabajo, nosotros tenemos que hacer una diferenciación importante, pensando en lo que es el periodo lítico y el periodo arcaico, en lo que tiene que ver con el componente poblacional. Entonces vamos a trabajar desde dos categorías, que sí me parecen importantes que tomen registro, que es la categoría del paleoindio, ¿sí? Es decir, hoy se tienen que llevar este concepto para su casa, paleoindio, y el concepto de amerindio, ¿sí? Que son dos realidades que se van a ir desarrollando desde el poblamiento de América, ¿sí? Durante todo el periodo lítico, y que obviamente son explicaciones científicas respecto a la evolución del componente poblacional americano. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vamos a comenzar por la primera definición, que tiene que ver con el paleoindio o paleoamericano, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a esa categoría, nos estamos refiriendo a el grupo, y miren que aquí tomo nuevamente los aportes de los arqueólogos, de los cientistas sociales que ya hemos trabajado. Estamos hablando entonces de un grupo, de una banda de personas que iniciaron el cruce a través del estrecho de Bering. Es decir, cuando hablamos dentro del periodo indio, del paleoindio, estamos haciendo referencia puntualmente
¿sí? A aquellas personas que hicieron el proceso de poblamiento del continente americano, ¿sí? Cruzando a través del estrecho de Bering, ¿sí? O sea que paleoindio refiere a ese componente poblacional, ¿sí? Que es el que de alguna manera comenzó el proceso inicial del poblamiento americano. ¿Ah? Son los fundadores, digamos, de lo que es el poblamiento, son los primeros realmente en llegar a América, cruzando a través del estrecho de Bering, según algunas de las teorías, persiguiendo presas, persiguiendo grandes presas, y en condiciones climáticas que le permitía ese pasaje a través de un puente terrestre entre Asia y América, lo que ustedes han estudiado y han mostrado de forma brillante en los videos que cada uno hizo, ¿sí? No es más que eso, ¿sí? Bien, ahora, tenemos que ver que existen también dentro de ese marco de trabajo otras hipótesis que ayudan también a ampliar nuestra mirada sobre esta situación, ¿sí? Es decir, lo que plantea la ciencia es que si bien existió un poblamiento inicial y si bien se pudo haber dado en 3 oleadas sucesivas ese pasaje, lo que se plantea la ciencia es, bueno, ¿qué ocurre después de que este componente poblacional se integró al nuevo territorio? ¿Sí? Sabemos que estaban organizados en comunidades de entre 25 y 50 personas, eran microbandas, ¿sí? Y tenían un estilo de vida nómade. Pero lo que plantea la ciencia es, bueno, ¿qué pasó cuando este grupo, cuando este componente poblacional ya estaba del otro lado del territorio? Porque también las condiciones climáticas le impidieron volver. O sea que acá tenemos otra situación novedosa. El grupo que cruza seguramente lo habrá hecho en varias ocasiones, pero en determinado momento, cuando las condiciones climáticas cambiaron, se tuvieron que quedar del lado americano. Eso así lo plantea Service. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con esas poblaciones? Y en ese sentido es que nosotros abordamos ahora sí la idea del componente amerindio. Es decir, tomamos una postura que está centrada en el modelo genetista, ¿sí? Científicamente hablando, hay 3 personas que están trabajando desde la Universidad Federal de Minas Gerais sobre este modelo, y es el que plantea justamente la posibilidad conceptual de hablar de los amerindios. Es decir, que por un lado teníamos aquel componente poblacional inicial, el fundador, el paleoindio, y ahora tenemos un segundo componente que es el amerindio, porque lo que dicen estos investigadores es que genéticamente después del pasaje comenzaron a haber cambios que le permiten entonces, cambios genéticos, ¿sí? Que le permiten entonces explicar el origen de algo nuevo. Y en ese sentido entonces es que hablan del componente amerindio, es decir, cuando hablamos de los amerindios, por tanto, estamos hablando de las personas que ya estando en territorio americano, en un proceso de mucho tiempo, ¿sí? Comenzaron a hacer cambios en sus códigos genéticos que le van a dar rasgos diferentes a los que estaban del otro lado del estrecho de Bering. Ahí entonces tenemos a los amerindios. Quiere decir que a partir de lo que es el poblamiento inicial del territorio americano, se generan condiciones ecológicas para la adaptación a ese nuevo espacio, ¿sí? Hay una visión muy evolucionista en este sentido, por supuesto, de esta teoría, pero bueno, es una teoría que hoy en día tiene mucho. Quiere decir que ese componente que se tuvo que adaptar a ese nuevo espacio, en ese componente poblacional se van a registrar modificaciones en los códigos genéticos y van a ser muchas de estas personas las que van a comenzar un proceso migratorio interno y van a recorrer y conquistar el resto del continente. Es decir, se presume que posiblemente
América fue poblada de norte a sur, aunque sabemos, ustedes vieron, por ejemplo, los aportes de Méndez Correia, ¿sí?, que planteaba la posibilidad de que también fuera en el sentido inverso, ¿sí? Quiere decir entonces que cuando nosotros vamos a estudiar el componente poblacional americano genéticamente, vamos a tener poblaciones que son diferenciadas, es decir, hay una población que genéticamente mantiene parte de su código genético con rasgos asiáticos, y hay otro componente poblacional que fue mutando su código genético y que de alguna manera tiene rasgos diferenciales. Entonces, desde esa línea del pensamiento es que estamos hablando del paleoindio y del amerindio. Esas personas son las que de alguna manera comenzaron ese proceso de ocupación real del territorio, comenzaron a operar sobre el nicho ecológico, que esto es un concepto sumamente importante, ¿sí? Y acá nos vamos a detener. Comienza el hombre un proceso que le va a permitir apoderarse del espacio y modificarlo. ¿Qué han leído ustedes? Y ahora voy a abrir unos minutos de reflexión. ¿Qué han leído ustedes al respecto sobre esta situación del cambio en las condiciones ecológicas de estas personas? Me gustaría escucharlos para hacer un seguimiento, ¿verdad?, de sus lecturas. Los escucho. Simplemente levantan la mano y habilitan el micrófono y hacemos este intercambio tan necesario en este momento, ¿verdad? Bienvenido, Joanny. Bienvenido. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Les decía, estamos trabajando, ¿sí?, las condiciones que permitieron que el hombre comenzara a apoderarse del espacio. Es decir, comenzara a modificar el espacio geográfico. Bueno, ¿qué han leído en relación a esto? ¿Cómo el hombre ha intervenido sobre el nicho ecológico y ha generado cambios? Es ese, sí. Esta fecha. El primero. El primero. Por ejemplo, en el periodo lítico, ustedes saben que las primeras herramientas, es decir, ese hombre que cruza a través del estrecho de Bering, ya tenía un bagaje cultural muy importante en lo que tiene que ver con el manejo de la piedra, ¿sí?, las puntas de proyectil, por ejemplo, y que son esas herramientas las que les van a permitir operar sobre el espacio, y que ese hombre que atraviesa el estrecho de Bering no estaba solo, sino que en ese ambiente había una serie de animales con los que convivía. ¿Cómo empezó a operar sobre ese espacio, gente? ¿Frente a qué necesidades? Frente a la producción de alimentos. Más que frente a la producción, Brian, yo diría a la necesidad de alimentar. Producir. ¿Sí? Porque, a ver, y esto tiene que quedar claro para todos, durante el periodo lítico y durante el periodo arcaico, el hombre no produce su propio alimento, ¿sí? Era recolección. Ahí está. La base, el sustento económico de esta etapa lítica, ¿sí?, es la caza y la recolección de alimentos. Y también, anoten, porque esto es clave, la carroña de alimentos, ¿sí? Es decir, se acerca al animal muerto por otras presas y consume eso que está allí. Recién vamos a tener los primeros ensayos para la producción de alimento en el periodo arcaico, los primeros ensayos. Y después la agricultura a tiempo completo la vamos a tener definitivamente ya en el formativo. Tenemos acá
un aporte en el chat de Romina Altés, que dice Romina: al aumentar la población tuvo que buscar nuevos medios para sustentarse. Esto es re interesante, porque tiene que ver con esto que estábamos hablando. Es decir, evidentemente, una vez en el territorio americano comienza un proceso que tiene que ver con el aumento poblacional. Hay una teoría que lo sustenta, no todas, y la necesidad de autosustentarse es importante. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, le voy a pedir que lo baje, creo que es Jorge, porque estamos escuchando el ruido ambiente de su hogar. Jorge, ¿estás ahí? Hola, hola, sí, estoy. Dime, ¿qué pasó? ¿Podés silenciar tu micrófono? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Les decía entonces, el hombre comienza a operar sobre el espacio y comienza entonces, desde lo que es el uso de puntas de proyectil, a operar sobre las grandes presas, ¿sí? Es decir, poco a poco vamos a ir observando cómo el hombre va a ir perfeccionando las técnicas, va a ir perfeccionando sus puntas de proyectil, sus puntas de lanza, y va a ir generando cambios en el nicho ecológico tan importantes que van a determinar durante el periodo arcaico la extinción, esto es importante, de la megafauna existente. ¿Sí? Y eso es lo que va a generar las condiciones, y ahí sí tomo lo que recién decía Romina, genera las condiciones para sustentarse o autosustentarse en realidad. Es decir, durante el periodo arcaico, a medida que se va a ir produciendo la extinción de la megafauna, porque no eran animales como los que tenemos en este momento, ¿sí? El hombre tiene que buscar una alternativa al alimento, ¿sí? Es decir, comienza a dificultarse la alimentación y comienza entonces a buscar salidas alternativas. Entonces, esto es muy importante. En el periodo lítico, la economía va a ser cazadora, depredadora y carroñera. En el periodo arcaico vamos a tener los primeros ensayos agrícolas, es decir, ese proceso que según Gordon Childe dice, es un proceso que se debió fundamentalmente a las mujeres que estaban justamente con sus crías más protegidas, las que pudieron observar el entorno, observar la naturaleza y comenzar ese proceso que después vamos a llamar agricultura. Quiere decir que desde el punto de vista de Gordon Childe, es la mujer la que de alguna manera descubre la agricultura. En ese sentido, porque los machos estaban cazando, ¿verdad? Recolectando el alimento para esa banda. Entonces, desde esa línea del pensamiento, en el caso de América, durante el arcaico, se van a dar entonces los primeros ensayos agrícolas, y en ese sentido entonces se va a ir modificando también la dieta, ¿no? O sea que vamos evolucionando también en ese sentido. ¿Pregunta, gente? Sí, María Gloria. ¿Cómo estás, María Gloria? El periodo Bien. arcaico viene a ser más o menos lo que nosotros vamos a hacer ahora, el ensayo en la agricultura. Exactamente. Para la práctica. Exactamente. El formativo, sí, el formativo ya es diferente porque donde entra la agricultura en sí. Exactamente. Es decir, tú tienes, y eso ordénalo después en tu línea de tiempo mental que vas a hacer para este trabajo, ¿verdad? El periodo lítico, que es lo que de alguna manera en la prehistoria tradicional llamamos el paleolítico, ¿verdad? Es decir, ese trabajo que el hombre realiza con la piedra, ¿sí? El paleolítico, tenemos el arcaico donde se dan los primeros ensayos agrícolas y por último el formativo donde ya tenemos agricultura de tiempo completo. Lo relacionaba con la práctica, por eso lo que dije, arcaico, relacionado con la práctica, lo que se mandó a hacer el trabajo de plantar, sin hacer un ensayo, ¿verdad?
Exactamente, María Gloria, brillante tu deducción. Estamos entonces durante el arcaico con los primeros ensayos agrícolas, ¿ah? En varias partes del territorio americano, y no siempre siguiendo la misma secuencia cultural, que eso es lo que es más complejo entender en América, como que en Occidente lo vemos de forma tan lineal y progresiva, pero acá, al tener una secuencia zigzagueante, se va a dar de forma diferencial en diferentes espacios, ¿sí? Se presume que este proceso comienza con gran fuerza en Mesoamérica y en los Andes centrales, ¿no? Hace alrededor de 10.000 años atrás, entre 10.000 y 7.000 años atrás estamos hablando de este proceso. Comienza ese proceso. Pero, por ejemplo, en las regiones platenses, este proceso es mucho más tardío. Ustedes piensen que cuando llega el español al territorio del Río de la Plata, hacia el 1516, recién las poblaciones que nosotros, que ocupaban nuestro territorio, estaban realizando los primeros ensayos. Por eso hablamos de que es una secuencia no lineal, es una secuencia zigzagueante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene diferencias dentro de los diferentes espacios, ¿sí? Y lo que yo quería recalcar hoy puntualmente es que dentro de lo que es ese periodo lítico, ¿sí? Genéticamente hablando, tenemos dos elementos poblacionales, el paleoindio y el amerindio, ¿sí? Nos estamos quedando sin tiempo, en unos 10 minutos se corta, no sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, les decía, paleoindio y amerindio entonces, ¿sí? Son los que van a comenzar ese proceso de ocupación del territorio americano. Entonces vamos a tener poblaciones que se van a ubicar al este de América y vamos a tomar como eje de referencia la columna vertebral americana de los Andes, ¿sí? Vamos a tener entonces una población que se va a localizar al este, ¿sí? Dentro de lo que hoy es la región andina, y población que se va a ocupar de la región oeste, el occidente y el oriente americano respectivamente, ¿sí? Quiere decir entonces que en algunas zonas va a haber mayor componente poblacional, es decir, un notorio incremento de la demografía, y otras zonas, en ese caso me estoy refiriendo al este, y otras zonas van a estar menos densamente pobladas. Lo que nosotros dimos en llamar el otro día, bueno, se me fue la palabra. Marginales. Exactamente, muy bien, Brian. Áreas marginales y áreas nucleares, ¿sí? Entonces tenemos una América nuclear, que es la que de alguna manera va, como lo indica la palabra, a nuclear demográficamente a las poblaciones, que van a lograr mayores niveles de desarrollo cultural y que van a derivar en lo que nosotros llamamos grandes civilizaciones, y áreas marginales, que son zonas poco pobladas, ¿sí? Donde el proceso evolutivo en el sentido del desarrollo cultural, va a ser más lento, ¿sí? Bien, ¿dudas, gente? A ver, acá tenemos a alguien en el chat. Hay gente que pregunta si la clase está siendo grabada. Recuerden que sí, la clase se graba y luego se edita y se vuelve a subir a YouTube y se cuelga en el Classroom, ¿sí? Eso es importante. Profe, ¿Sí? ¿Quién está ¿por hablando qué por ahí? ¿por qué hace diferencia al decir desarrollo cultural o evolutivo? No, porque yo no quiero que piensen que cuando hablo de evolutivo, que en relación a la evolución del hombre, sino en la evolución cultural que ha tenido el hombre sobre ese espacio. No sé si me interpretas. Sí, sí. Porque no quiero hacer hincapié en evolución del hombre porque no está de acuerdo, no le Exactamente. parece. Es decir, en el caso americano, el poblamiento que se da es a partir del Homo sapiens, o sea que no hay otras posibilidades en cuanto a modelo evolutivo humano. ¿Me explico? Lo que sí va a haber son cambios
en la estructura genética de esa población y diferentes niveles de desarrollo cultural. Pero siempre estamos hablando del Homo sapiens, el gran colonizador de América. ¿Me explico, Joani? Sí, sí. Perfecto. Impecable. Bien. ¿Algunas otras preguntas? Esta presentación igual va a quedar también en Classroom, para que ustedes la puedan bichar, y tomen la información que crean necesaria para el cuadernillo. Recuerden, estas clases están pensadas para que ustedes puedan completar el cuadernillo de forma más correcta, ¿sí? O sea que vayan haciendo ese proceso donde yo les estoy destacando simplemente las cosas más importantes que ustedes tienen que ir completando en ese cuadernillo. ¿Preguntas? Con respecto al cuadernillo, profe, lo de la siembra Sí. tiene que ser específicamente de lo que usted puso ahí, o puede ser de otro. Bueno, estamos estudiando la trilogía alimenticia, ¿verdad? Es decir, básicamente cuando hablamos de los primeros ensayos agrícolas, tenemos que hablar de 3 elementos, ¿sí? Los frijoles, el zapallo y el maíz. O sea que con que ustedes encuentren alguna semilla de alguno de estos 3 elementos y la puedan cultivar, genial, porque son los originarios, ¿sí? Después podemos tener otros, pero no son los que integran la secuencia americana, ¿sí? Es decir, tenemos después el desarrollo y la importancia que va a tener la papa, el tomate como productos originarios, pero que no son parte de la trilogía alimenticia. Se habla de trilogía alimenticia porque es un producto que se repite para todo el continente, sin variaciones espaciales. ¿Me explico? Por eso entonces es que los autores hablan de que en todos los espacios, ya sean nucleares o marginales, existe la posibilidad de cultivar ese tipo de producto. Y lo que van a tener que hacer ustedes es un sistema agrícola, es decir, ver de qué manera se puede cultivar ese producto en las condiciones en las que ustedes tienen. Como lo hicieron los incas en los Andes centrales, por ejemplo, y como lo hicieron los mayas en la región mesoamericana con el cultivo de rosa. Diferentes sistemas agrícolas. María Gloria. Profesor, es que, por ejemplo, la siembra, lo que yo planteo que veo que puede pasar, de que no crezca, porque la siembra del maíz, por ejemplo, es de septiembre a máximo tardío a diciembre. Tengo Perfecto. miedo que he plantado millones de veces, para que tengo, pero el tema mío es el desarrollo de la planta. ¿Usted quiere ver el desarrollo de la planta, no sé, o solamente el proceso? Pues ahí estamos bien. El tema de crecimiento en la época que no es, ¿verdad? Exacto. Bueno, María Gloria, tenemos todo el año para esto. O sea que, si vos considerás... siempre nuevo. Yo lo que quiero que tú, ¿qué es lo que estás haciendo tú y que me parece importante para todos tus compañeros? Ese proceso donde tú ya identificaste en qué momento del año se puede plantar, eso es importante, ¿sí? En qué momento no. Entonces, ahí ya tenés una línea argumentativa válida para tu trabajo. Ya has observado, ya has estudiado, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede plantar ahora y qué es lo que no? Y me parece que esto es importante replicarlo para todo el grupo. Tú estás haciendo ya parte de tu observación y la estás trabajando con todos tus compañeros. ¿Me explico? Yo lo tengo re claro, el periodo de septiembre a diciembre como tardío, ¿verdad? El tema, Exacto. digo, el profesor quiere ver el proceso, si esto no nace fuera de fecha, ¿cómo lo toma usted? Que la plantación No hay problema. No hay problema porque por eso te digo, tenemos un curso que termina en octubre. Se pueda volver a hacer lo mismo, pero, o sea, yo como justifico con una foto de que no nació. Exactamente. Exactamente. Esa es la duda de todo, más o menos. ¿Y le debe haber pasado también, profe? ¿El qué? Debe haber pasado también en la historia, digo que... Exactamente. Que no venga. Ensayo y error.